buenos días, esto es Entre Temas de 24/7 Hidalgo, mi nombre es José Mundo Borja Pacheco y como se lo mencioné la semana pasada, hoy vamos a tener una entrevista muy interesante acerca del problema que existe con los municipios en todo el país de México. Seguramente usted ya ha visto que hay muchas notas de que los presidentes municipales a veces dejan en quiebra sus ayuntamientos, ya no tienen cómo pagar, despiden empleados. Y hay que hablar de esa problemática también, si el voto de alternancia refleja el fracaso de las administraciones municipales. Y vamos a tocar el tema de manera franca y directa, como nos caracteriza, con José Luis Guevara. Hola Luis, muy buenos días. Presidente de la Asociación Mexicana de Organismos Estatales de Desarrollo Municipal, titular del ENDEMUR, tiene 2 maestrías, recientemente estudió en Harvard. Bueno, José Luis, ¿quién mejor que tú para abordar este tema? No, de ninguna manera, Luis, muchísimas gracias, con muchas ganas de estar aquí en tu programa, saludando por supuesto a tus televidentes y además con mucha humildad a tratar de aportar algunos puntos y sobre estos temas que por supuesto están muy cerca de la gente. Es la principal característica del municipio, la cercanía con la ciudadanía. Antes de meternos al tema de los municipios, tú eres una persona bien empapada en el tema del Brexit, que ha sido el tema más reciente del Reino Unido, separándose de la Unión Europea. Brevemente, ¿cuál es tu postura? Bueno, me parece que es sin duda una decisión que tendrá consecuencias muy importantes en el corto plazo, pero sobre todo en el largo plazo. A mí no me gustó la decisión, por supuesto, la soberanía de las naciones es eso, es poder tomar sus propias decisiones. Sin embargo, las consecuencias creo yo que no son positivas. Me parece que salirse de esa Unión Europea que tanto trabajo ha costado construir, no olvidemos que la Unión Europea tiene su origen en lo que fue en su momento la Comunidad Económica del Carbón y del Acero de los años 50 y que no fue otra cosa que la solución de los europeos para dar paso atrás a esa terrible historia que fue la Segunda Guerra Mundial, dejar de lado las armas y empezar a construir con base en la economía, con base en las personas, con base en las libertades, y esa es la razón de ser de la Unión Europea. Entonces parece que se nos olvida la historia y de repente se nos olvida todo esto que pasó, eso que sucedió y eso que dio razón a la Unión Europea. Hoy la Unión Europea es la economía más grande de este país, de este mundo, junto con la China y por supuesto la estadounidense. Estamos hablando de un bloque que integra alrededor de 500 millones de personas, con un Producto Interno Bruto, insisto, muy fuerte y que además aporta muchas cosas a la humanidad. Por ejemplo, el discurso de libertades tan europeísta, el discurso que tiene que ver con la libre entrada de capitales, de personas, etcétera, de ideas, por supuesto. Entonces sí, me parece muy lamentable. Ahí hay un dato, solamente comentar, el ver que los jóvenes estaban a favor de permanecer en la Unión Europea y fueron las generaciones mayores las que decidieron salir. Como diría Luis Felipe González, los que no tienen futuro, bueno, pues decidieron el futuro de los jóvenes. Y esto me lleva al siguiente tema, que lo voy a vincular aquí con los municipios. Usted seguramente que nos está viendo en su casa y seguidor de cómo nos va a llevar aquí el del Brexit a los municipios, le tengo el gancho perfecto. ¿Es correcto o no entonces el tema de que hay como una especie de insatisfacción a nivel mundial hacia todo lo que está políticamente establecido? Tiene que ver, por ejemplo, con el voto de alternancia que hubo no solamente en Hidalgo, sino en distintas partes de México. Salieron muchos gobiernos municipales. ¿Qué nos refleja esto? ¿El fracaso de quienes nos gobernaron en los municipios? Yo no lo veo así. Yo lo veo que más bien lo que refleja es que vivimos en una sociedad plural, en una sociedad democrática, en una sociedad en la que la gente puede calificar en un momento dado una administración y a la siguiente administración decidir. Pues los calificaron mal a varios, bueno, entonces. Pero finalmente también es lo que en ese momento desea la ciudadanía. Ya no vamos a ver esos momentos en los que era una democracia, digamos, en las que solo todo esto se veía hacia un solo partido político. Vamos a ver una democracia en la que la gente desea la alternancia, porque en ese momento particular de la historia quiere otra cosa. Pero en caso concreto, por ejemplo, de Hidalgo, fracasó, digamos, la reforma de hacer gobiernos municipales de 4 años. Según esto iban a gobernar mejor, y tanta evaluación, en este caso con el voto de alternancia, da a entender que no funcionó el modelo. Yo no lo veo así. Yo lo que veo es, insisto,
que hoy la demanda que tienen de servicios las administraciones municipales es muy grande. Y hay que entender aquí algo. La Constitución le da a los municipios diferentes atribuciones, diferentes obligaciones, tienen que prestar diferentes servicios. Y habría que preguntarnos lo siguiente, Luis. Si los municipios, hoy nuestros municipios, están preparados desde diferentes puntos de vista para poder dar respuesta a todas esas obligaciones y a todas esas... ¿Cómo en qué tema tú has visto que falta esa preparación, digamos? Hay estudios que dicen que en un futuro 2/3 partes de la sociedad se van a ubicar en grandes ciudades, entonces es importante hablar del tema. Dime en concreto 3 temas que has visto que le cuestan mucho trabajo a las autoridades municipales. 3. Bueno, el primero, por supuesto, tiene que ver con sus ingresos. Segundo, hoy encontramos municipios que requieren fortalecer sus ingresos. El segundo sería la capacitación y profesionalización de sus funcionarios municipales. Y el tercero, en mi opinión, sería la prestación de servicios con calidad. A ver, dime si o no, ¿están en crisis los municipios financieramente hablando de México? Hay municipios que están en crisis, no todos los municipios están en crisis. ¿Qué tanto porcentaje más o menos? Bueno, ahí están en crisis. Estamos viendo que hay alrededor de 10 municipios en todo el país que están concentrando alrededor del 30% de la deuda municipal. Te pongo un ejemplo. No es el caso de los de Hidalgo, afortunadamente. ¿Qué te parece si después de la pausa nos revelas cuáles son parte de esos municipios que están en crisis y nos hablas también de cómo ves el futuro de los municipios aquí en Hidalgo? ¿Qué les van a ser los retos más difíciles? Con mucho gusto, encantado. Quédese con nosotros, esto es Entre Temas de 24/7 Hidalgo. Ya estamos de regreso en Entre Temas. Recuerden mis redes sociales, ahí le contesto todo tipo de comentarios y le consta. Mis redes sociales son mi cuenta de Twitter, @LuisBorja76, y mi Facebook, Luis Edmundo Borja Pacheco, y José Luis Guevara, que es titular del INDEMUN, además encabeza una asociación mexicana que se especializa en administraciones municipales, maestrías. Bueno, José Luis, mucho gusto en tenerte aquí. Ya nos has estado hablando un poco de tu visión de lo que ha sido el voto de alternancia, o otros lo llaman voto de castigo. Ya nos has platicado del Brexit, del descontento que hay, y yo te preguntaría lo siguiente. Platicabas del rubro de las finanzas públicas. ¿Qué tan bien o qué tan mal están los municipios de México en este tema? Bueno, ahí hay grandes retos. Sin duda es uno de los mayores retos. Y voy a ponerte un número clave. Del 100% de los ingresos de los municipios, solo el 25% son ingresos propios. El otro 75% proviene fundamentalmente de aportaciones federales, de participaciones federales, y ahí tenemos un gran reto. Los municipios tienen que fortalecer. ¿Porque no cobran impuestos los municipios o porque el sistema está mal? Bueno, en mi opinión, sí hay que revisar el sistema, es momento de revisar el sistema, y también encontramos municipios que no están ejerciendo de manera adecuada su facultad de cobrar, por ejemplo, el impuesto predial, que es su mayor ingreso. Porque no quieren hacer enojar a la gente. Bueno, aquí también sería importante pensar en qué se hace con esos recursos y cómo transparentar esos recursos, que es otro de los grandes retos de los municipios, Luis. Los municipios tienen que ser transparentes, como una caja de cristal, tienen que entregar cuentas y tienen que garantizarle a la ciudadanía que cada peso que reciben, ojalá fueran más recursos, pero que incluso siendo más recursos o con los que actualmente cuentan, sea transparente. Muchos presidentes municipales, y también es el caso de Hidalgo, salen ya las noticias de que están corriendo a sus empleados, de que ya no le están pagando a los proveedores. La verdad, sinceramente, ¿qué tanto pesa a nivel nacional el tema de la corrupción? Bueno, sin duda yo creo que hay que escuchar a la ciudadanía, hay que escuchar, hay que leer. Hace rato cuando empezabas este bloque hablabas de las redes sociales. Hay que escuchar a los jóvenes, hay que escuchar a los empresarios, y por supuesto que hoy hay una demanda sentida de combate a la corrupción en todo el país. Pero lo han entendido los presidentes y las presidentas. Yo creo que la gran mayoría sí, y como en todos lados vamos a ser muy claros. En ningún lado podemos hablar de 100%. No podemos decir todos los presidentes municipales lo han entendido. Me parece que sea una mentira, y además dudo mucho que tus televidentes me lo crean. Lo que sí es un hecho es que la gran mayoría lo han hecho. Y también comentarte, hoy las normas en materia de fiscalización se están haciendo cada vez más fuertes. El Sistema Nacional Anticorrupción, que por supuesto
sabemos todo lo que implica, va a también significar un cambio en la mentalidad del servicio público. Los servidores públicos también, como es mi caso, vamos a tener que entender que tenemos que entregar las mejores cuentas a la ciudadanía y que hoy, insisto, hay una demanda de parte de los hombres y mujeres, no solo de Hidalgo, sino de todo el país, de querer transparencia, ya no queremos escándalos, ya no queremos enterarnos de políticos que pueden en un momento dado tener un patrimonio que no va de acuerdo con sus ingresos, con sus ¿Qué es lo que pasa? La gente se da cuenta. Hay presidentes municipales que entran de una forma a los gobiernos, se enriquecen. A la mera hora no hay para pagar a los proveedores, pero cambiaron en la administración de si tenían una camioneta más o menos dos, ahora tienen 2 camionetas y de lujo, se fueron de vacaciones a X, Y lugar, los hijos están en el nivel máximo de vida y la gente se enoja, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo, pero también diría, existe un estigma del servicio público, pero también es importante que la ciudadanía sepa que la gran mayoría de los servidores públicos trabajan todos los días, están en sus oficinas, hacen un esfuerzo, y en ese sentido creo que tenemos también que cambiar esa visión, también como servidores públicos, pero también como ciudadanía, y entender que el gobierno es de todos. El gobierno es para todos, es decir, el presidente municipal y todo su equipo de trabajo, los síndicos, los regidores, los funcionarios municipales, son parte de nuestra vida y en ese sentido todos tenemos que dar... O sea, tienen derecho a tener también una buena vida mientras sean los resultados. Es correcto. Y aquí es donde entra mi planteamiento. Hay algunas personas que dicen, deberíamos de hacer referéndum, que digamos duran 4 años de administración, que a la mitad la gente pueda votar si permanecen o no. Otros dicen que debería de haber reelección. ¿Tú qué opinas de estos mecanismos? Porque, por ejemplo, lo del Brexit no dejó muy bien parados algunos mecanismos de evaluación. Bueno, yo diría, en el caso de la reelección, en el Estado de Hidalgo concretamente tenemos, me parece, un modelo que nos puede dar un buen resultado y creo que hay que seguir en ese. ¿Tú prefieres no reelección? A ver, yo estoy de acuerdo con la reelección, pero cuando los periodos de gobierno son más chicos. En el caso de Hidalgo, los periodos de gobierno municipales no son la regla general a nivel nacional. A nivel nacional, casi todos los municipios duran 3 años. Ajá. En el caso de Hidalgo, duran 4 años. ¿Tú qué prefieres, 4 años sin reelección o 3 años con reelección? En este momento, 4 años. En este momento. Sí. ¿Y referéndum? Me parece que en periodos de gobierno tan corto se hace complicado un referéndum, por ejemplo, con efectos revocatorios. Es decir, que a los 2 años se pudieron no cambiar. Me parece que eso generaría mucha inestabilidad en el sistema, sobre todo, insisto, en periodos tan cortos. Oye, Pepe, a nivel nacional yo veo que los presidentes municipales batallan mucho con el tema de la movilidad últimamente. Transporte público, calles, transporte incluyente. Bueno, lo comentaste hace rato. Estamos en un proceso, todo el mundo, y por supuesto México no es la excepción, y el propio Estado de Hidalgo no son la excepción, de urbanización. Parte con ese fenómeno de urbanización, parte de los retos tiene que ver con la movilidad. Y aquí tocas un tema fundamental. Uno de los grandes retos de los municipios es poder aportar a ese ordenamiento urbano, a ese ordenamiento territorial y a temas como, por ejemplo, el cambio climático. Es decir, ya los municipios no son meros administradores, meros cobradores de predial, o quienes se encargan solo de prestar el servicio de la basura, como un ejemplo, sino también ya los municipios deben de aportar a este orden y hacia dónde vamos, como país, como Estado, como municipios, porque ahí hay una solución o no todavía el tema de la movilidad para ciudades grandes. Por supuesto que hay soluciones. Sí, hay solución. Sí hay soluciones y nada más que esas soluciones implican, y vuelvo a insistir, cambios en la mentalidad. Es decir, tenemos que aprender a usar el transporte público y por supuesto también los gobiernos tenemos que dar soluciones en ese sentido. Vámonos a una pausa. Dime rápido 3 puntos de cambio de mentalidad que tienen que tener las próximas autoridades municipales. 3 que te vienen a la mente. El primero es el valor de las personas. Su principal activo son las personas. ¿Cuál más? El segundo, insisto, la transparencia. Tenemos que entender que hoy tenemos que estar en cajas de cristal. Y el tercero diría yo, y que es fundamental, tiene que ver con la calidad. Es decir, tenemos que hacer procesos y ser profesionales en el otorgamiento de los servicios. Después de la pausa, yo le voy a preguntar a Pepe Guevara cómo lograr que la gente sea partícipe de las decisiones de los gobiernos municipales y no nada más las busquen en época de campaña electoral a la gente. Quédese con nosotros. Este es Entre Temas de 24/7 Hidalgo. Ya estamos de regreso con José Luis Guevara, que es el titular del INDEMUN, también de todo lo que son los organismos que se dedican a estudiar los municipios en México.
De veras un gusto tenerte aquí, José Luis. Muchísimas gracias, Luis. Yo estoy muy contento, por supuesto, de estar platicando contigo. Se nos va muy rápido el tiempo, pero sí te quiero comentar que hemos estado hablando de los retos de los municipios y no podría yo ser omiso en el sentido de que, por ejemplo, hablábamos del reto de la profesionalización, ¿no? Exacto, ese es un punto. Pero te diría, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, el gran esfuerzo que se ha hecho, hoy el estado de Hidalgo va a ser el primer estado del país en el que los servidores municipales clave, y me estoy refiriendo tesorero, titular de obras públicas, secretario del ayuntamiento, contralor, titular de protección civil, titular del área de planeación, del registro civil y de la instancia municipal de atención a las mujeres, van a tener que estar certificados en una norma de competencia que tenga que ver con el sistema nacional. O sea, ya no puedes poner al compadre que no le sabe nada, pero es de tu confianza. Vas a poder poner al compadre, pero el compadre va a tener que demostrar que sabe. Porque también entendemos... No basta con que le tengas confianza. No es solamente... Sí es un asunto, por supuesto, tiene que ver con la confianza, porque quienes van a acompañar... Pero si no tienes los estudios... Pero tienes que tener que demostrar un saber hacer. Más que estudio se refiere a un saber hacer. Hoy te pongo un ejemplo. Las normas de armonización contable que tienen que ver con todo esta, la contabilidad gubernamental, cada vez son más complejas. En ese sentido, ¿qué mejor tranquilidad puede tener un presidente, una presidenta municipal, que saber que el tesorero que va a nombrar conoce esas normas de armonización contable y no le va a generar un problema a futuro, porque quizá pueda tener la confianza, pero si no tiene ese conocimiento? ¿No será que a veces los presidentes municipales, con tal de quedar bien ante la gente, y no quiero malinterpretarme, sé que el tema de la igualdad es importante, pero de repente eso de repartir 50% de posiciones hombres, 50% mujeres, tantas posiciones se las prometen a los jóvenes, pero yo no veo a muchos hablando, le vamos a dar las posiciones a la gente más capaz sin importar su edad, su género, su color de piel. Hay quien más allá, realmente. Yo aquí te diría que aquí no estaría yo muy de acuerdo contigo. Yo te diría, yo sí creo que tenemos que impulsar el 50% de posiciones, por ejemplo, para las mujeres. No son precisamente las personas más capaces. No hablo de mujeres, hombres también. Simplemente tenemos que buscar a las presencias municipales. Los perfiles que cumplan con esos requisitos. Pero yo te voy a poner un ejemplo. El estado de Hidalgo, estamos hablando de alrededor de 600 funcionarios municipales que van a ser los certificados. Yo estoy seguro que en un estado de 3 millones de personas hay suficientes hombres y mujeres con ese talento, y los tenemos que buscar. Lo digo porque en la política, regularmente, hay, tú lo sabes, mucha corrupción a nivel nacional. Pues es lo que tenemos que cambiar. Yo en ese sentido soy muy optimista, creo que tenemos que cambiar totalmente. El único tema donde te he visto negativo, al igual que yo, es con el Brexit. Ahí sí estamos, si hubieras visto el viernes, me eché un debate aquí tremendo con los invitados. Pues nada más es cosa de ver cómo están ahorita los mercados, la frustración que hay en la moneda, y eso a nadie puede poner positivo. Pero sí diría que yo veo... encontramos ese balance entre consultar a la gente, pero tampoco dejarnos de ser responsables de las decisiones propias. Tenemos que encontrar los mecanismos de participación ciudadana que permitan que los gobiernos en ese sentido, hablábamos hace rato de transparentes, pero también que sean permeables, que el político, que su equipo de trabajo no tenga la piel delgada. Es que sepa escuchar y que sepa tener campañas, ¿eh? Después ya no le consultan las decisiones, cuando las autoridades llegan al poder. Yo creo que tenemos que institucionalizar esos procesos, pero vuelvo a insistir, y voy a poner, ya estábamos comentando el tema de las certificaciones, finalmente eso es, la gente nos pedía que sus funcionarios municipales estuvieran certificados. En ese sentido, el gobernador del estado escuchó a la ciudadanía, mandó la iniciativa, y quiero decirte algo que además me encantó. O sea, eso los forza, ya no va a ser el Congreso del Estado lo aprobó por unanimidad. Todos los partidos. Todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo. Entonces también tenemos ejemplos de cómo se pueden hacer. En Hidalgo ya no va a ser acto de buena fe poner gente capaz en los puestos estratégicos. Ya es obligatorio. Así es. Y estamos seguros que va a funcionar. Por supuesto, es un sistema nuevo y nos va a costar trabajo sacarlo adelante. Creo que hay muchas quejas luego en los municipios con los servicios públicos. Hay muchas quejas a veces. Ese es otro de los grandes retos. Pero también quiero decirte algo. Tenemos que meter procesos de cambio. Que te esté haciendo toma y daca, pero tengo que sacarte la información. ¿Tú estás de acuerdo con concesionar servicios públicos a iniciativa privada o tienen que manejarlos las administraciones municipales? Definitivamente estoy de acuerdo que en algunos casos debemos invitar a la iniciativa privada a que participe en proyectos de prestación de servicios municipales. Sí, es válido. Aquí lo importante es cómo entra la iniciativa privada. Queda un minuto. Bajo qué condiciones entra. Y aquí, para poder aprovechar... Aprovecha eso y por favor también dime qué les recomendarías a las personas que van a llegar ahorita al poder.
Yo lo primero que les recomendaría es entender muy claro cuál es su responsabilidad. Entender que la ciudadanía hoy demanda mejores gobiernos, hoy demanda un esfuerzo mucho más allá, y entender también que lo tienen que hacer de manera transparente y entregando cuentas a la ciudadanía. Y en ese sentido, una vez entendida la responsabilidad, les diría, hay muchas oportunidades, muchas cosas por hacer, y por supuesto hay instancias como es el caso del Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal y otras más, que estamos dispuestos y prestos para poderles apoyar sin distinción de partidos y sin distinción de Este es de los días que me gustaría que el programa durara una hora. Ya se nos acabó el tiempo, José Luis. Yo siempre estoy a tus órdenes, me encanta haber platicado contigo y por supuesto con todos tus televidentes y fascinado de abordar estos temas que por supuesto nos gustan mucho. Muchas gracias. Gracias, Luis, por la oportunidad. Y no se pierda el programa del día de mañana porque le tengo una mala noticia, pero es importante afrontar las cosas como son. Hay estudios médicos que confirman que Hidalgo es líder en temas como cirrosis, hígado graso. La verdad es que estamos muy mal en temas de alcohol y de hábitos alimenticios. Va a venir un especialista y le va a explicar cómo se sustenta toda esta investigación. Quédense en la señal de Radio y Televisión de Hidalgo. Que tengan un excelente inicio de semana. Mi nombre es José Mundo Borja Pacheco y le deseamos a todos un perfecto lunes.